Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas, media hora dedicada en exclusiva a la economía a través de su canal de noticias. Una semana que hemos tenido muchas noticias de la economía con un invitado de lujo. Estamos hablando del consejero del Banco Central, Luis Felipe Céspedes. Luis Felipe, bienvenido a Canal 24 Horas. Cruzado corazón también. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. A ver, hay hartos temas para conversar, Luis Felipe. Informe de estabilidad financiera que ustedes entregan durante los últimos días. A ver, tratando de explicarlo en sencillo, muchas veces son análisis que el chileno a pie no entendemos mucho. A ver, ¿dónde está hoy día el principal riesgo para la economía chilena, tomando en consideración lo que está pasando aquí en el país y sobre todo en el mundo? ¿Dónde está el principal riesgo para nuestra economía? Nosotros, tal como lo dices tú en este informe de estabilidad financiera, lo que hacemos es un análisis respecto de cuáles son los riesgos que enfrenta el sistema financiero en particular en Chile y en particular el sistema bancario. Y lo que decimos en este informe de estabilidad financiera, que el principal riesgo para la estabilidad financiera o de dónde viene este principal riesgo para la estabilidad financiera es externo, es decir, lo que está ocurriendo fuera de nuestro país. Esa es la principal fuente de riesgo y lo asociamos en primer lugar al aumento de los riesgos geopolíticos y también al aumento de los riesgos en materia de política económica y también comercial. Esos son los principales riesgos que nosotros detectamos en este informe para la estabilidad financiera. O sea, geopolítico se entiende Ucrania-Rusia, Medio Oriente y también, por ejemplo, lo que sucedió en Estados Unidos con la elección de Donald Trump y eventuales medidas y lo que puede generar una guerra comercial con China, todo ese tipo de cosas que se han... Efectivamente existe una serie de aumentos en conflictos bélicos, también en situaciones de... lo que llamamos nosotros la política económica y comercial, es decir, en potenciales aumentos en tarifas, la evolución de ese tipo de medidas en el resto del mundo, esa es una fuente de riesgo, en nuestra opinión, la principal fuente de riesgo hoy día. ¿Cómo todo esto puede afectar a nuestro país? ¿Cómo explicamos a un chileno común y corriente lo que sucede, por ejemplo, en Ucrania? Claro, lo vimos la primera vez, la alza de ciertos precios, pero, por ejemplo, en Medio Oriente, Ucrania, ¿cómo nos puede afectar en el día a día en la toma de decisiones económicas? Hay dos canales en los cuales estas situaciones afectan a una economía como la chilena. Uno es el canal financiero. Cuando tenemos este tipo de situaciones, aumenta la aversión al riesgo. Y al aumentar la aversión al riesgo por parte de todos los agentes en el mercado, las condiciones financieras se hacen más complejas. Por lo tanto, el costo de endeudamiento del país respecto con las instituciones financieras internacionales se hace a tasas mayores. ¿Las platas se van a lugares más seguros y economías pequeñas como las nuestras pagan el pato en buen chileno? Ocurre también lo que tú dices, que hay capitales que se van hacia economías más seguras, por ejemplo, hacia Estados Unidos. Esa aversión al riesgo es una de las consecuencias cuando tenemos mayor riesgo geopolítico o cuando se gatillan situaciones como esa. Y el segundo es el canal real. O sea, podemos tener un menor dinamismo de la economía mundial y un menor dinamismo de la economía mundial afecta a nuestras exportaciones, afecta entonces la economía, la actividad económica a través de ese canal también, que es un canal directo. O sea, claramente... ¿está más riesgoso el mundo respecto a lo que era el informe anterior? A ver, acá ha ocurrido una cosa que es interesante. Nosotros decimos que en términos del escenario de riesgo que enfrentamos, el escenario sigue siendo principalmente el mayor riesgo externo, que es equivalente a lo que dijimos en el informe de estabilidad financiera anterior. Lo que ocurre es que la configuración del riesgo es distinta. En el informe anterior dijimos de que el principal riesgo que enfrentamos en la parte externa estaba asociado al inicio de los recortes de política monetaria de los países desarrollados y a la trayectoria que iban a seguir las tasas de interés en estos países. Y lo decíamos porque en ese momento veíamos una situación en la cual los precios de los activos estaban elevados y también teníamos situaciones de mayores déficits fiscales, de mayores deudas públicas en países desarrollados. Por lo tanto, la trayectoria de la tasa de interés determinaba qué podía pasar o cuántos riesgos podíamos meter. Hoy día el riesgo es el mismo, pero es distinto. Pero hoy día hemos dicho de que ya se inició el proceso de normalización de recorte de tasa de interés, en particular en Estados Unidos, pero ha mutado hacia riesgos más bien geopolíticos y también de política económica y comercial. Sí, Luis Felipe, ¿cuánto cambia esto el escenario, por ejemplo, de velocidad de baja de tasas en nuestra economía? Algo que es bien importante al momento de toma de decisiones de todo tipo. ¿Cuánto puede afectar todo esto que estamos hablando fuera en ese ítem en el escenario interno? A ver, acá hay una de las cosas que es importante de separar respecto del informe de estabilidad financiera y el informe de política monetaria, que de hecho entramos ahora justo a la época de análisis del informe de política monetaria, es que el informe de estabilidad financiera lo que busca hacer es decir,
es identificar cuáles son los riesgos que enfrenta la economía y por lo tanto los riesgos que enfrenta el sistema financiero y preguntarnos cómo está el sistema financiero, el sistema bancario en particular, para resistir la materialización de un shock de ese tipo. Por ejemplo, en este informe de estabilidad financiera, una de las cosas que decimos es precisamente que el sistema bancario, los bancos en Chile cuentan con los niveles de capital para enfrentar un escenario adverso, que también es algo muy importante porque ese es un elemento central para el buen desarrollo de la economía. Y en el informe de política monetaria hacemos las proyecciones propiamente tal respecto de la marcha de la economía, respecto de la evolución de la inflación. Y obviamente que el escenario externo es un elemento que nosotros vamos a considerar en la configuración de nuestro informe de política monetaria. A ver, nuestra banca, sus representantes, Luis Felipe, han dicho durante el último tiempo que estamos en la fase contractiva del crédito más importante de los últimos 30 años. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, nosotros lo que hemos dicho en materia de crédito es que ha tenido una evolución que ha sido, de alguna u otra forma, consistente con otra variable que nosotros tratamos en el último informe de política monetaria, que es la evolución de la inversión y en particular la evolución de la inversión no minera. Yeah. Lo que nosotros dijimos en el último informe de política monetaria es que tenemos que hacer una distinción respecto a lo que ha sido la evolución en minería, que ha tenido un mayor dinamismo que el resto de la economía. Que anda quizás a otra velocidad. Que ha estado mucho más lento en términos de inversión. El FMI como que un poco dice lo mismo en el informe que conocimos las últimas horas, que como los sectores no conversen, la minería va como a otra velocidad. Correcto, lo que hemos tenido, y nosotros también lo adelantamos en un informe de política monetaria, cuando dijimos que dado el aumento en el precio del cobre y la mayor persistencia que todos los actores le asociaban a ese mayor precio del cobre, lo que podíamos ver hacia adelante era un mayor impulso en la inversión minera, que efectivamente es lo que estamos de alguna u otra forma viendo. De hecho, parte importante de nuestras proyecciones para inversión el próximo año, tenemos un repunte en la inversión significativo en los próximos 2 años, está asociado precisamente a esta inversión en minería. Pero por el otro lado, la inversión no minera se ha mantenido más bien lenta. Y eso es consistente también con la visión de que el crédito, en particular el crédito comercial, ha estado también con niveles de crecimiento bajos. Pero también es importante hacer una comparación que es adecuada, que también tuvimos durante el ciclo del COVID un aumento muy significativo del crédito producto de todas las medidas que se implementaron. Entonces también ahí tuvimos un ciclo que fue particularmente distinto respecto de ciclos anteriores. Entonces creo que esa comparación tiene que ser hecha respecto de un nivel de evolución de crédito que sea consistente o no con la evolución de la economía. Luis Felipe, también la ciudadanía ve en sus decisiones del día a día, por ejemplo, que los créditos hipotecarios siguen estando lejanos. Y el horizonte no se ve fácil. ¿A ustedes les preocupa este alto nivel de tasa? ¿Puede cambiar la situación? Porque alguien que se quiere proyectar, a ver, estas tasas hoy día están más o menos promedio de 4,5, llegan a estar a 5, en el escenario prepandemia están en un 2% más UF. ¿Les preocupa este nivel? ¿Ven un escenario que no vaya a cambiar mucho respecto? No decir cuánto va a bajar, si va a bajar, no, pero el escenario puede cambiar. Alguien que nos está mirando decir, a ver, este sueño de la casa propia que se ve lejano hoy día, se ve difícil, ¿cambiará? A ver, yo creo que, déjame responder esa pregunta en 2 partes. Una respecto de la evolución de las tasas, que nosotros llamamos las tasas largas, las tasas de mayor largo. Que es distinto a la tasa corta, la discusión de la reunión de política monetaria. Exacto. Esas tasas hoy día están a niveles de alguna u otra forma consistentes con la evolución que hemos visto en el resto del mundo. En el resto del mundo también las tasas largas han tendido a subir. Estados Unidos es un ejemplo. Hay una serie de factores que se han discutido respecto de que están detrás de este aumento en las tasas largas. Entonces hemos visto un aumento en las tasas largas también en el resto del mundo. Ahora, eso nos lleva, volviendo a tu pregunta respecto del acceso de la familia, a resaltar la importancia del crecimiento, la importancia de aumentar la productividad, la importancia de aumentar el crecimiento potencial. Nosotros como Banco Central en nuestra... Si te voy a preguntar de todas esas cosas después. En esa me parece que creo que esa es una conexión también muy importante de hacer, porque efectivamente un determinante muy relevante del acceso de las familias a mejores condiciones de crédito es el momento de la economía, es la evolución de los salarios, la evolución de los salarios reales, el acceso a empleos de calidad y por lo tanto relacionados con los temas que... Tú mencionabas el tema de crecimiento. Claro, ustedes hacían una radiografía bien clara del IPON de septiembre.
¿cuánto podría cambiar al de diciembre? ¿Qué ustedes están viendo? ¿Cuánto se modifica? Porque claro, conforme ya se acerca al final del año, ya las proyecciones se van achatando, ya tenemos parte del año jugado. ¿Cómo cambia este escenario? Con todo lo que conversamos antes. ¿Cuánto cambió respecto a septiembre? Crecimiento. Como te decía anteriormente, nosotros entramos ahora al proceso de discusión de lo que van a ser las proyecciones para el IPOM de diciembre, pero en términos de lo que hemos visto respecto de la evolución de la economía, lo que hemos dicho es que las cifras del tercer trimestre, que fue el trimestre que publicamos hace algunas semanas atrás en términos de cuentas nacionales, la economía en el tercer trimestre anduvo en términos de actividad económica, en torno a nuestras proyecciones del IPOM de septiembre, con una demanda interna. Dijimos que había estado algo más por debajo de lo que nosotros teníamos en nuestras proyecciones del IPOM de septiembre. Ahora tenemos que analizar los nuevos datos, vamos a ver nuestras nuevas proyecciones y presentaremos todas esas proyecciones al país en diciembre y haremos las nuevas proyecciones que... Porque el mercado dice claramente, claro, ustedes entregaron en septiembre en torno, tú me corriges, 2.25 a 2.75, ese es el rango. El mercado dice que está el rango bajo. ¿Cómo lo ven? Bueno, nosotros no adelantamos proyecciones y lo que solo te puedo decir es que en términos de lo que hemos visto hasta el tercer trimestre, en términos de actividad económica, estaba en torno a lo que nosotros teníamos en nuestra proyección del IPOM de septiembre. Luis Felipe, tú hablabas y creo que fue uno de los ítems que más se profundizó en el anterior IPOM, el crecimiento tendencial. Este 1.8 de proyección de crecimiento en nuestra economía, para hablarlo en sencillo, en los próximos 10 años. Preocupa. Obviamente que preocupa ese nivel de crecimiento. Incluso el informe del FMI que te citaba antes, que conocimos en las últimas horas, hablaba de que aquí había que ponerle carbón a la chimenea, porque claramente con ese tendencial no se llega muy lejos. El tema es cómo. ¿Cómo? A ver, nosotros como Banco Central tomamos este crecimiento tendencial como un dato. Nuestro aporte respecto del crecimiento tendencial es precisamente el promover la estabilidad macroeconómica. Cuando una economía tiene mayor estabilidad macroeconómica, es una economía que puede proyectarse en el tiempo, que puede realizar inversión de más largo plazo, las familias pueden tomar decisiones en un ambiente más tranquilo y por lo tanto tomar mejores decisiones. Ese es un aporte nuestro respecto al crecimiento tendencial. Pero lo que tú dices es absolutamente crucial, tener una discusión respecto a los motores del crecimiento, respecto a la productividad. Nosotros como Banco Central lo documentamos utilizando una serie de información bien rica en términos de microdatos, lo que nosotros les llamamos así. Hemos documentado un estancamiento bien significativo en la productividad, un crecimiento lento de la productividad hace bastante tiempo. Y por lo tanto, creo que es muy importante el poder potenciar esas fuentes de crecimiento de la productividad, el capital humano, la innovación, la generación de nuevos modelos de negocio. Eso es lo que aprendemos de la historia, que son las cosas que estimulan el crecimiento. Luis Felipe, la famosa permisología, que se ha hablado harto, mucho. Hay proyectos de ley, un par de proyectos de ley en el Congreso. Se ha apuntado mucho que uno de los principales frenos para la economía, para el ritmo, es la permisología. ¿Cómo lo ven ustedes? Y lo que se está tramitando. De nuevo, para nosotros como Banco Central, todas aquellas cosas que contribuyan a generar un mayor PIB potencial es algo que nosotros vamos a tomar en consideración respecto a nuestras estimaciones. Nosotros estamos más bien en nuestras proyecciones de corto plazo. Pero déjame darte mi opinión respecto a algo que yo creo que es fundamental, lo que tú mencionas. O sea, yo creo que es absolutamente clave que los países vayan buscando acuerdos amplios respecto de temas que pueden de alguna u otra forma generar un menor dinamismo de la inversión. La inversión es un componente muy importante del crecimiento de los países. Por lo tanto, todo aquello que genere un funcionamiento más eficiente de las instituciones, de los permisos, es algo positivo para el país, independiente del nivel del bien que se busque resguardar. O sea, porque una cosa, uno puede poner una serie de permisos para un determinado objetivo. Y esa es una decisión de la autoridad, esa es una decisión de la sociedad en su conjunto. Lo importante es que eso sea hecho de la manera más eficiente posible para precisamente poder fomentar el crecimiento y la productividad. Felipe, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica y al regreso seguimos hablando de otros temas, por ejemplo, de inflación, aquí en Canal 24 Horas. Pero antes le vamos a presentar la siguiente nota, porque un año de oro está viviendo el turismo nacional. No solo nos convertimos en grandes ganadores de los llamados Oscar del turismo, las visitas de extranjeros rompen récord y superan los números previos a la pandemia. Vemos la nota y vamos a la pausa. ¿De dónde nos visita? De Guatemala. I'm from Turkey, Istanbul. São Paulo. Paulo, Finland. De Barranquilla, Colombia. Nosotros somos de Perú, en Quito, Ecuador. Minas Gerais, Brasil. Brasil. Bastó con dar una vuelta por un punto turístico de nuestro país para encontrar una amplia cantidad de extranjeros de muchos países que hoy nos visitan y se cautivan con Chile.
Siempre se habla muy bien de Chile como un maravilloso destino turístico y eso lo estamos comprobando. También aprovechando para hacer compras, que nos conviene el cambio. Que parece ser un país muy bueno, con personas muy buenas. Una buena imagen internacional que se comienza a reflejar en las cifras. Hasta octubre de este año han ingresado más de 4 millones de turistas extranjeros a nuestro país, lo que representa un crecimiento de casi un 40% en comparación con el año pasado y de 7,7% en relación con el año 2019 previo a la pandemia. Números auspiciosos que le ha permitido a la industria recuperarse, como el caso de Carlos, quien se dedica al transporte privado de turistas. Nos cuenta que este año ha sido el mejor del último tiempo. El año pasado fue bueno, este fue súper bueno, harto turista brasileño, argentino, también estadounidense, así que nos ha ido súper bien. Un 2024 de oro para este sector, que se convirtió en uno de los grandes ganadores de los llamados Oscar del turismo, que espera cerrar el año con aún mejores números. La proyección para este año llegará a casi 5 millones de turistas, 8,8% más de lo que fue el año 2019. Altas expectativas que se espera que continúen durante la temporada estival del próximo año. Hasta ahora, más de la mitad de los turistas que han llegado a Chile provienen de Brasil y Argentina. Estos últimos seguirían estando presentes tanto en los centros comerciales como en los balnearios. En las regiones de Coquimbo y Valparaíso ya se están preparando para su llegada en el verano. Esperamos superar con creces las cifras del año pasado, donde llegaron más de 120.000 turistas argentinos en enero. Porque sabemos que los argentinos van a venir, ya tenemos muchas consultas y reservas, estamos sobre un 30% ya para los meses de verano y subiendo todos los días. Pero Chile no es el único que celebra en Sudamérica gracias al turismo. En Perú, las cifras también van en alza y ojo, que los chilenos somos protagonistas. A octubre se registran más de 594.000 viajes de compatriotas a ese país, lo que nos convierte en sus principales turistas. Esto, según explican desde la industria, se da a raíz de un cambio monetario favorable y que Argentina se ha encarecido para nosotros, lo que ha llevado a que se prefiera el vecino del norte. De hecho, se espera que este destino siga en alza en los próximos meses. Bueno, este año vemos un incremento muy grande en las visitas de chilenos a los distintos destinos de Perú. Sorprendentemente, Cusco es el que más crece, cerca de un 52% si nos comparamos con el 2023, y luego sigue Lima. Un turismo que se recupera a nivel mundial y que Chile no es la excepción, con cifras que esperan seguir rompiendo récord y permitan estabilizar a un sector que en plena pandemia fue de los más damnificados. Mirada económica. Mirada económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el consejero del Banco Central, Luis Felipe Céspedes. Luis Felipe, a ver, también hemos hablado de crecimiento, hablamos al principio de este informe de estabilidad financiera. Se ha concentrado mucho la discusión económica durante el último tiempo en la situación fiscal. A ver, si es que nuestro país, por ejemplo, en términos simples, va a poder recaudar lo que está gastando, si es que nuestra economía va a aumentar su déficit. ¿Cómo esto puede afectar a nuestra economía? Muchas cosas que podemos conversar, la inflación, todo ello. ¿Cómo ven ustedes desde el Banco Central la situación fiscal, esta discusión que ha dado el último tiempo y que ha salido a responder una y otra vez el ministro Marcel en cuanto a que se ha apretado el cinturón, aquí la economía se va a entregar sana, obviamente aquí hay elementos políticos, pero ¿cómo lo ven ustedes esa situación y cómo eso puede repercutir en todo lo que estamos conversando? A ver, desde el punto de vista de la estabilidad financiera, lo que nosotros hemos dicho en este y en otros informes de estabilidad financiera es que el tener una deuda pública sostenible es muy importante para los mercados financieros. Sí. El principal desafío desde el punto de vista de la implementación de política fiscal en cualquier país es precisamente el poder tener una trayectoria de deuda pública que sea sostenible, porque en la medida que es sostenible, eso implica que las tasas de interés a los cuales se enfrenta el fisco y a partir de eso el resto de la economía se mantienen en niveles razonables. Entonces, desde el punto de vista de la sostenibilidad es muy importante, entonces la sostenibilidad fiscal es muy importante para el buen desarrollo de los mercados financieros. Y en esa línea nosotros hemos dicho de que el gobierno ha anunciado, tienen decretos respecto a la política fiscal que se va a mantener dentro del límite
de endeudamiento que habían fijado como un límite de endeudamiento prudente. Esa es la palabra que se... ¿A ustedes no les preocupa esta situación o esta discusión? A ver, nosotros, con nuestra posición como Banco Central, es que, de nuevo, una deuda pública sostenible juega un rol importante, fundamental para la estabilidad financiera, para el buen desarrollo de los mercados financieros. ¿Es suficiente, por ejemplo, con la ley de cumplimiento tributario? A ver, nosotros, de nuevo, lo que creemos es que en la medida en que tengamos una trayectoria fiscal, un desempeño fiscal que asegure una trayectoria de esa deuda que sea, de nuevo, que sea sostenible para la sociedad como un todo, para la economía, eso juega un rol positivo sobre la economía. No nos pronunciamos respecto de un proyecto en particular u otro, sino más bien con la necesidad de tener una política fiscal sana. Y de hecho, una de las cosas que nosotros dijimos, recuerda, en algunos de los hipótesis anteriores, es que nuestro país realizó en su momento un ajuste, el gobierno realizó un ajuste en términos del gasto público que fue muy significativo y que permitió precisamente el volver hacia una trayectoria que pudiese avanzar en esa sostenibilidad de la deuda, que creo que también es algo positivo a rescatar, que como país fuimos capaces de hacer esos ajustes en materia fiscal que nos permitieran darle esa solidez a la implementación de la política fiscal. Otra cosa que es muy importante es que existe un Consejo Fiscal Autónomo y ese Consejo Fiscal Autónomo también es un organismo que entrega su opinión respecto de la marcha de la política fiscal. Y creo que es muy bueno que existan instituciones que cumplan sus roles y que cada una cumpla su rol. Luis Felipe, ¿le sorprendió, entrando en materia de inflación, la inflación del mes de octubre, este 1%? ¿Cómo lo ven? Porque muchos encendieron las alarmas de que esto se puede mantener. ¿Les sorprendió? A ver, el dato puntual estuvo por sobre lo que eran las expectativas de mercado de lo que eran en nuestra proyección, que ustedes pueden ver implícitamente en los informes de política monetaria. Pero al mismo tiempo también tuvimos en septiembre una sorpresa por el lado de los no volátiles. Entonces es importante, nosotros hemos dicho que muchas veces tenemos datos mes a mes y por lo tanto hay que tener un análisis que nos permita ver un poquito más las tendencias, cómo va evolucionando la tendencia de la inflación. Y nosotros también dijimos en su momento de que íbamos a tener un aumento en la inflación. Recuerda que la inflación llegó a 3,2% en marzo de este año y después hemos tenido un aumento que ha estado asociado en parte importante por aumentos en algunos precios de la electricidad, cuenta de la luz, y nosotros también dijimos de que íbamos a ver entonces este aumento en la inflación y que después esperábamos que esta convergiera al 3% en el horizonte político, en particular en la primera mitad del 2026. Presiones externas, lo conversamos al principio. ¿Cuánto pueden influir en esto? Se ha hablado mucho de las presiones inflacionarias por ciertas decisiones que pueda tomar, por ejemplo, Donald Trump. ¿Cómo ustedes meten en toda esta juguera las presiones externas que se pueden dar en el escenario global que hablábamos al principio en materia de inflación? A ver, nosotros lo que hacemos en el informe de política monetaria es plantear un escenario central, un escenario donde vemos la mayor, digamos así, probabilidad de que se dé ese escenario y por lo tanto tomamos también en consideración cuál es el escenario central respecto a lo que puede ocurrir en el exterior y también planteamos escenarios de riesgo. Y dentro de esos escenarios de riesgo, nosotros tenemos que analizar las distintas situaciones que están ocurriendo en la economía y tal como lo conversamos respecto del informe de estabilidad financiera, el escenario externo es un escenario donde ciertamente vamos a tener un análisis profundo. Sí, Luis Felipe, entramos al último año del gobierno del presidente Boric. No te voy a preguntar de nada de política, pero ¿cuánto afecta? Y lo hemos visto diversos bancos de inversión, analistas externos dicen, ¿cuánto afecta el hecho que en nuestro país no seamos capaces de ponernos de acuerdo? Vamos a seguir hablando de un tema de pensiones, se va a plantear nuevamente temas tributarios, claramente aquí, pero lo que se vaya a bajar se va a subir por otro lado, pero no se va a recaudar más, lo ha dicho el ministro, pero ¿cuánto afecta esta incapacidad de nuestro sistema en materia económica, como ven ustedes, esta incapacidad de llegar a acuerdos? ¿Cuánto afecta, no solamente el ánimo, también el ritmo de la economía? A ver, un punto que a mí me parece central es el hecho de que pueden haber distintas posiciones respecto de distintas materias, y es absolutamente válido, pero tal como tú señalas, la capacidad que tienen los países de discutirlo constructivamente, de llegar a acuerdos, la evidencia internacional nos muestra que es un factor muy relevante para el crecimiento de la economía y en particular para el desarrollo de la innovación, de la productividad, del crecimiento de la inversión, del desarrollo de nuevos proyectos. Entonces creo que es una tarea país, todos tenemos que contribuir en esa dirección, en la dirección de buscar esos puntos de encuentro que nos permitan potenciar la generación de más crecimiento, porque además eso repercute de manera directa en cada uno de los temas que tú me has preguntado. Cuando hablamos
de mayor crecimiento de la economía, estamos hablando de generación de más empleos. Si hablamos de innovación, estamos hablando de generación de mejores empleos, mayores salarios y por lo tanto mejor acceso, por ejemplo, a la familia, a un préstamo hipotecario, mejores condiciones. También hemos dicho, y otro mensaje que nosotros dimos en el informe de estabilidad financiera, lo importante que es seguir profundizando el desarrollo de los mercados financieros. Tuvimos un mercado financiero que se achicó, eso también repercute respecto de las condiciones financieras que la gente enfrenta. Por lo tanto, también es importante, es muy importante el poder fortalecer las fuentes de ahorro del país. O sea, este es un trabajo que tiene múltiples dimensiones, un país que ha alcanzado el nivel de desarrollo como el nuestro, ya no hay una sola medida que podamos tomar, sino que tenemos que tomar un conjunto de medidas con visión de largo plazo, porque también cuando uno llega a niveles de desarrollo es absolutamente crucial que esos horizontes de discusión de política vayan más allá de la contingencia. Luis Felipe Céspedes, consejero del Banco Central, le agradecemos este espacio con Canal 24 de Mirada Económica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Mirada Económica. Chao, chao. Mirada Económica.